Muy buenas noches, damas y caballeros. Un cordial saludo de Luis Montalvo desde Virginia, de Radio Latino 2. También lo tenemos a nuestro amigo y compañero Wellington Pérez. Wellington, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Luis? Muy buenas noches. Pues aquí un gustazo de saludarle y nada, a los tiempos, ¿no? A los tiempos nos hemos perdido un poquito, Luis. Sí, una semanita nos hemos perdido. Pero bien, un saludo a todos los amigos de Radio Latino 2, pues como siempre, ustedes saben, estamos ahí al pie del cañón, no es que nos hemos... No es que no estaba muerto, andaba de parranda. Sí, entonces, quiero decirles que siempre es un gusto, siempre una satisfacción pues poder tener la oportunidad de por medio de esta radio, prensa y televisión, que recuerde que estamos también en el periódico El Orgullo Ecuatoriano, subiendo toda la información de los trabajos que venimos realizando. Es muy de la comunidad, yo sé que no es mucho, pero en medida de lo que podemos, pues tratamos de poner nuestro granito de arena, y ahora con nuestro amigo y colaboradores también de Radio Latino 2, Kiko y Bravo, estamos dando clases completamente gratuitas de mecánica automotriz y mantenimiento y reparación de calefacción y aire acondicionado para edificios como para viviendas particulares. Así es que quiero decirles que estamos contentos, estamos trabajando ahí muy decididos. Para las personas que nos están escuchando, estamos ahí en la Roosevelt, en la 10808 de Roosevelt Avenue. Hay una casa donde que la señora Gloria Reyes Barros pues nos facilita un espacio en el basement para que organizaciones como Kunani pues colaboren en todo este trabajo desinteresado y de buena fe para la comunidad. Así que Luis, comenzamos el programa. Hoy tenemos de todo un poco ahí filosofando de que a veces uno golpea, el miedo dice, golpea la puerta, pero cuando usted le abre la puerta ni el miedo entra. El miedo entra, sí, así es. Allá, oiga. No sabría decirle, Wellington. Está pasando políticamente, ni el miedo entra. Bueno, hay dos situaciones, Wellington, aquí. En primer lugar, hay que decir que a la democracia le dieron la retocada final. Toda esperanza de tener la posibilidad, a pesar de que yo pienso que la mayoría de los ciudadanos, tanto en el país como exteriormente, sabían el resultado de la Corte Constitucional, sabiendo de antemano los antecedentes que hay de sus miembros, ¿no? Casi la mayoría, o por no decir todos, son de Alianza País. Es más aún, hay un hermano hasta de un asambleísta, Gastón Gallardo, que a quien he considerado siempre mi amigo, una persona bastante coherente, pero parece que ciertas situaciones le cambian la mentalidad a las personas, especialmente cuando no creo que no están firmemente convencidas de sus ideologías. Entonces, yo creo que eso es lo más lamentable, al menos en este comienzo de fin de semana y comienzo de semana con la noticia de la decisión anticonstitucional y anti todo tipo de ley a través de los derechos de los ciudadanos. Porque internacionalmente, las leyes internacionales, lo que acaba de hacer la Corte Constitucional es ilegal. Pero bueno, vamos a ver cómo se manifiestan las movilizaciones, no la movilización, los movimientos políticos en Ecuador. Aquí este fin de semana estuve hablando con una organización en España y parece que ellos están mejor organizados que nosotros, están más unidos. Así, con esas novedades, Wellington, no sé qué le parece a usted. Parece que a veces no sé si gritar desesperado así o virar la cabeza para no mirar lo que nos pasa a nuestra comunidad. Y no solamente a nuestra comunidad, ¿no? Sino es a la cantidad de gente que siempre está dice que están en todo y en nada. Así no, es. Porque usted ve mucha gente haciendo honra que es ecuatoriano, que está luchando, que está defendiendo. Pero, Luis, ¿qué es lo que defiende?
Ese es el asunto. ¿Cuáles son las propuestas que tiene? Esa es la parte que yo todavía, pero creo que no sé si gritar de la impotencia o a veces tengo que mirar y pensar en otras cosas que no tengan nada que ver con eso, porque no puedo creer lo que escucho en los medios de comunicación, no puedo creer lo que leo en los medios de comunicación, porque da vergüenza. ¿Cómo puede ser posible de que gente que dice estar luchando por la democracia se está beneficiando de su capital? No digo regalen el dinero para nada, no vayan a tergiversar mis palabras. Yo que digo, ¿cómo puede hablar de defensa a la comunidad? ¿Cómo puede hablar de democracia cuando no tiene propuestas de desarrollo integral de nuestro pueblo, de nuestras comunidades? Cuando son un desarrollo parcial de acuerdo a su competencia, de acuerdo a lo que ventaja en su bolsillo. Entonces podemos ver que con esto que nos pasó del 4x4, como usted dice, allá están organizados en España, pero organizados ¿en qué, Luis? En gritar, en decir que están cansados de Bueno, supuestamente Wellington... que no están a favor de la selección indefinida. Tienen algunas propuestas que vaya en beneficio de todos los migrantes. Esa es la pregunta que yo hago, Luis. Bueno, le cuento que en eso, Wellington, le cuento que en eso se está trabajando. Lamentablemente, a veces toma tiempo ciertas cuestiones cuando hay que hacerlo, especialmente cuando no se tiene la ley a favor, ni siquiera independiente y justa. Entonces hay que hacer las cosas de pronto con un poquito más de cuidado. Aquí en el exterior... No estamos diciendo el cuento del ovejero, que le dicen, no, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando viene cada lobo que viene con gobierno de turno, se va llevando todo lo que puede. Bueno, yo pienso que esa es una de las razones de pronto de que no se escuchan las voces. Ustedes saben que el ecuatoriano por sí es una persona de presentar batalla. Vamos a hablar en esa manera, de presentar batalla. Especialmente algunas de las provincias. Si me permite, Wellington, a eso voy. O sea, generalmente ha sido un país y es un país que presentan batallas. Pero el asunto también es que cada vez que ha presentado una batalla, y usted sabe que hemos derrocado, y me incluyo, varios presidentes durante un periodo de menos de 10 años. Pero el resultado ha sido lo que usted acaba de decir. O sea, ha salido Guatemala para caer en Guatepeor, ¿no? Como dicen los chicos en el colegio, en la escuela. Entonces yo pienso que ese temor de salir a sacar a un dictador, ¿no? De una forma, se podría decir democrática, porque yo diría, porque algunos dirían, no, pues es una movilización, no, una protesta, pero es democrática, por eso mismo tratan de acallar a los medios, acallar a las movilizaciones. ¿Aló? Sí. Mil disculpas, estoy ahorita con Kiko Hidrobo, que es nuestro compañero también ahora de aquí de Radio Latino 12, con el cual estamos, como le dije, haciendo un pequeño aporte a la comunidad, que no es grande, pero estamos ahí en medio. Y estamos hablando de cuáles las propuestas que tienen, chicos, estamos hablando de las propuestas que ahora mismo en España se están manejando. Nuestro compañero Luis Montalvo pues nos dice, no, están en esta lucha. Luis, ¿cuál es la lucha? Sí, a eso voy a... No he dicho que algunos estamos en lucha, algunos movimientos, pero ¿por qué el pueblo ecuatoriano, que ha sido generalmente luchador, a eso estoy tratando de explicar, para tratar de discernir un poco lo que está sucediendo? Usted tocó el asunto de temor y miedo. Y en sí se podría decir que ese es uno de los motivos. O sea, este gobierno ha logrado acallar a las voces o a los dirigentes que se han atrevido a movilizar o estudiantes que se han atrevido a movilizar personal. Aparte de eso, como le dije, 10 años de sacando presidente, y entre ellos yo creo que me incluyo porque he estado también en alguna de esas protestas cuando vivía en Ecuador. Pero ¿qué sucede? Salimos de Guatemala para caer en Guatepeor.
Entonces, ese es uno, no creo que ahora es tanto el temor de que lo metan preso y lo encierren, porque eso ha pasado también antes, sino el temor, pienso en mi concepto, que es más con la pregunta, ¿a quién entregamos para que continúe manejando el gobierno? O sea, nos va a pasar lo mismo de siempre, le quitamos a un incompetente para darle el gobierno a otro incompetente, porque esto es una argolla, si usted se da cuenta. Estos movimientos y estos gobiernos de hace mucho tiempo atrás es casi todo familiar o todo de la misma argolla de los amigos. Es más aún, ahorita si usted se pone a ver la lista de los que forman parte de Alianza País, va a ver que es un continuismo de la época de Gutiérrez. Y si nos ponemos a revisar más atrás todavía, vamos a ver que forman parte hasta de la época de Borja, de León Febres Cordero, hasta de la misma dictadura militar. Entonces, el asunto del pueblo yo pienso que ese es el temor, o sea, no hay un líder verdaderamente o una agrupación que venga con manos totalmente limpias. Siempre andan recogiendo esos desechos que votan algunos movimientos cuando ya no les sirven, y más ahora que han desaparecido muchos movimientos. Entonces esa gente que se ha quedado sin su partido político, sin su movimiento, pues están viendo a qué árbol arrimarse o en qué buen árbol coger sombra. No sé si yo esté equivocado con esta observación, pero es lo que a mí me parece o lo que estoy leyendo con todos los sucesos que han estado pasando en nuestro país. No sé, Wellington, si tenga algo más que comentar o nuestro compañero Kiko. Sí, para pasar con Kiko, me hace usted acuerdo de los refranes de los antiguos y de los jóvenes también, ¿no? Donde que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por diablo, así es. Entonces, sé que están cogiendo a sus diablos viejos que se la saben todo, pero en tiempos modernos dice que a veces se ha sorprendido que el alumno supera al profesor. No, así es. ejemplos de todo. ¿Qué tú crees, Kiko, de todo eso que nos está aconteciendo? Porque decimos que el miedo golpea la puerta y la gente abre la puerta y ni el miedo aparece, ni el miedo está presente ahora. Bueno, mira, aquí hay, te puedo decir algo, por ejemplo, en uno de los tantos seminarios que yo acudo a la compañía de trabajo porque probablemente nos obligan a prepararnos cada día más. Y es bueno cuando uno acude y aprende cosas de gente que tienen quizás otro nivel de preparación, otro nivel de educación, o tienen otro nivel de relaciones sociales, ¿verdad? Y tienen diferente. Y en una de esas tantas reuniones, recuerdo que una vez dijo, una presidenta de la compañía dijo, cuidado, porque el abuso de tu fuerza o de lo bueno que tú tienes puede ser tu debilidad. Entonces, a mí siempre me impactó esa frase y la recuerdo por el antiguo presente, y es que él me explicaba que esto quiere decir que si una persona, por muy buena que sea, por ejemplo, si una persona es chistosa, ¿verdad? Y dice un chiste y la gente se ríe, pero si tú eres demasiado chistoso y siempre estás haciendo bromas a las personas, entonces ya cae pesado, ya la gente no se comienza a reír, ya le comienza a molestar, porque tú ya no eres chistoso, ya es una persona como que te burla y como que molesta. Entonces yo creo que, hermano, en este momento en el Ecuador hemos llegado a ese punto. Pienso que Correa abusó de su fortaleza, abusó de las cosas buenas que hizo y pensó que se creyó el indispensable y que creo que es el único que puede salvar al país de todo lo que ha acontecido de la república que tenemos en la forma democrática y que no existe nadie más. Entonces aquí está el pecado. Entonces esa ya es su debilidad, ¿verdad? Porque si una persona que criticó tanto lo que no había alternabilidad, una persona que criticó prácticamente a la partidocracia, por el partitismo y por todo, y de pronto resulta que él se da cuenta de que esa es la única forma de seguir en el poder. Entonces ya estamos prácticamente en un estado casi ya como quizás como, o sea, ya vale decirlo, sería como un dictador, ¿verdad? O sea, ya es la persona que quiere utilizar todos los medios democráticos que todos votan a su favor, como dicen en la pelota, quiere ver con la cancha inclinada, quiere ver con voto público, quiere ver con la pelota y con el árbitro. Entonces, hermano, ya las cosas cambian. Entonces, ya el pueblo tiene que tomar
otra actitud. Porque este el pueblo ecuatoriano votó 3, 4 presidentes y lo sacaron a patadas, hermano. Bueno, yo que ahora tú sabes también que la gente protesta y llega a notar y se dé cuenta, pues el señor se dé cuenta de que está equivocado. Ya, se agradece lo bueno que hizo, créeme, hay que reconocer lo bueno, porque tampoco no es que no reconocemos lo bueno que hizo el presidente. No, hay cosas positivas. Está haciendo buenas obras, transformó muchísimas cosas, es cierto. Pero, ok, darle la oportunidad a otra persona, o sea, nuevas ideas. O si quiere seguir, ¿sabes?, detrás de bambalinas, ¿cómo se llama? Quiere dirigir todavía la orquesta, pues bueno, a la final ponga a otra persona, demuestre, por lo menos, tenga un poquito de ¿cómo se diría? Tenga un poquito de vergüenza y diga, ¿sabes qué? Voy a poner otra persona allí, aunque sea un títere, hermano, pero que demuestre algo, pues, hermano, pero aquí estamos viendo que no demuestra nada, que es 100% mío. Entonces, ahí está lo malo. Bueno, Kiko. Yo no sé si en esta parte podemos estar un poquito de acuerdo, ¿no? Que Correa es el producto de todos los malos gobiernos que han habido, comenzando desde los militares, ¿no es cierto? Y comenzando desde que él coge como parte de su bandera la historia de Amparo, ¿no? Entonces, todos estos gobiernos que no han sido gobiernos aceptados en cuanto al desarrollo de un pueblo, ha provocado que este líder, que este semi-emperador tome este tipo de actitudes. Él cuando entró al poder consultaba, ahora que tiene el poder decide. Entonces, teniendo de este modo que golpea primero, golpea los demás, por eso acabó con todos los que destruyeron al país. Hay que reconocer que la prensa allí en nuestro país estaba manejada por grupos oligarcas de poder que ellos imponían el producto. Es como aquí más o menos, ¿no? Que la gente que tiene mucho poder te impone un producto para que lo compren. Dice, ¿sabe qué? Esto es lo nuevo que hay, bombardean tanto y tanto y tanto, que ese producto a la final se termina vendiendo. En nuestro país era así, pero lamentablemente lo que hizo el señor Correa con la mano lo borró con el codo. No sé cómo lo ve usted, Luis. Bueno, le cuento dos cosas antes de que se me vaya la idea y de algo que conversé con con uno de los caballeros de ahí España. Había un estudio sobre la aceptación de Correa y si es que se lanza nuevamente de presidente. Definitivamente, o sea, no, en Ecuador, en el país, Correa no vuelve a ganar. Pero así mismo me dijeron, Luis, están acá haciendo de todo tipo de marketing para convencer al inmigrante que Correa es la quinta o la sexta o la octava maravilla del mundo. O sea, Correa sabe que allá en Ecuador no va a poder ganar una elección y la está enfocando todo acá a los grupos de inmigrantes. Pero sí. Mira, menos ahora acá, o sea, con los inmigrantes. Mira, yo no creo que la persona... yo comencé el otro día con Wellington acerca de este problema que tenemos con los inmigrantes. Y casualmente llamé a unas amigas que se registró en toda esta cosa. O sea, imagínate tú, estaba leyendo ahora, según ellos, los beneficios que nos dan a los inmigrantes. Entonces yo digo, pues, uno de los beneficios que nos dan es que podemos enviar, ¿sabes?, el 4x4. Entonces yo digo, hermano, eso no es un beneficio, pues, hermano. Eso es un derecho, pues. O sea, tú tienes derecho, o sea, como ecuatoriano, de dar 2.000 euros. Eso no es un beneficio. O sea, ellos están haciendo, hermano, es como que nos están dando una calidad, como que nos regalan. Entonces ellos encima, tú sabes, que están haciendo un favor. Al año, entonces ustedes tienen que pagarlo, pues, de ahora. Pero mira, pero hay una cosa que te digo. Entonces yo conversaba con una chica porque ella me llamó a quejarse, decirme, y chico, tú que estás en estos bueno, ministerios del consulado y todo, tú me puedes informar qué pasa. Ella se registró hace 2 semanas en el consulado virtual, ¿verdad? En lo que ellos recomiendan. Entonces, allí estuve leyendo hoy, ¿verdad?, en la página del consulado, y dice que si ellos te aprueban, o sea, para variar, si ellos te aprueban, o sea, no es que tú ya tienes, una vez que te registras, tienes garantizado que tú puedes entrar 12 paquetes, no, hay que ver si es que ellos te aprueban. Una. Segunda, ellos tienen que llamarte a ti para comprobar si los datos que tú pusiste son verdaderos. Entonces, mano, yo me pongo y me puse a sacar unas cuentas medias raras, ¿verdad?, a ver qué pasaba. Y yo me pongo a pensar, ok, ¿de qué hora es que va a trabajar la Cancillería del Ecuador?
Me imagino que tiene una oficina como todo el mundo, ¿verdad? 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ellos llaman a un ecuatoriano de 9 a 5 de la tarde. ¿Y qué tal si el ecuatoriano está trabajando en este momento, como la gran mayoría lo hace, y no puede contestar el teléfono? Tú quieres la llamada. Además, mucha gente, incluido yo casi no contesto los números que no conozco, pues, hermano. Pero si veo un número desconocido, no sé si no voy a contestar, pues, porque no sé quién es. Entonces, dime tú, en ese momento pierdo la oportunidad de que la Cancillería verifique mis datos. Entonces, ¿cuándo me vuelven a llamar ellos? ¿En qué momento? Ahí nos dice que si yo puedo llamar de regreso, a decir, mire usted, yo voy a por esa llamada. Ahí nos dice que ellos trabajan horas extras para poder registrar a todos los ecuatorianos. Ellos trabajan horas días como todo el mundo. Entonces, póngase usted a pensar y saquemos un poquito de cuenta. Supongamos que logren ellos registrar 10 ecuatorianos al día. Durante 5 de la semana, son 50 ecuatorianos a la semana. Somos 3 millones afuera. Las semanas laborables, ¿cuántos son? Son 2.500 personas al año. Perdón, que ellos van a registrar. Entonces, ¿qué se llama para registrar? Van a pasar 10 años, pues. Que, estimado amigo, es que el asunto no es tanto como ellos lo están pintando, porque lo que nos pintan y todas situaciones, primero nos pintan un problema. Sí, un problema para el inmigrante, porque eso es la realidad, una situación que el inmigrante tiene que pensar 2 veces antes de poder enviar un paquete. ¿No? Y no todos lo hacemos. Por ejemplo, yo soy alguien que no envío paquetes, tengo la oportunidad de viajar o mis hijos vienen para acá y bueno, podemos solucionar de alguna manera. Pero esto de aquí más, hay algo más de fondo. No es el pagar los $42. A ellos el dinero en sí no le representa esos $42, la cantidad versus los 2.400, 2.500 millones de dólares que mandan los inmigrantes anualmente. A ellos lo que les interesa, y como le dije anteriormente, es saber exactamente cuántos ciudadanos están aquí y obligarlos a que se empadronen, porque saben que la mayoría de los ciudadanos que estamos en el extranjero no nos podemos acercar a votar, ya sea porque no tenemos un consulado cerca o porque la ley nos dice que aquí no es obligatorio. Entonces, ¿qué sucede? Allí en Ecuador, y esto lo sigo manteniendo, hay muchas agrupaciones que ya se han organizado de tal manera que cuidan el voto del ciudadano. Ya no es tan fácil para ellos lograr votar por otra persona. Y aún así, a veces se les lo logran hacer. Pero ellos están mirando más acá al inmigrante, porque ya con 1 millón de votos, 1 millón de personas que logran empadronarse totalmente, sin confirmar, sin nada, ya con que el nombre esté dado y todas las situaciones, es suficiente para ellos. Entonces tienen la opción, aunque no ganaran en Ecuador con la cantidad necesaria, la tienen para hacer el fraude aquí con nosotros, porque muchos de los ciudadanos en el exterior no nos interesa, disculpen y se escucha muy fuerte, pero no les interesa participar activamente con el beneficio del país en la situación de elecciones. Sí, pero cambio con el enviar un paquete y todas las situaciones, por ahorrarse esos $42, sí me voy a empadronar y voy a dejar el día de voto, no voy a asistir a la urna. Entonces le voy a dejar en manos de ellos para que llenen y cuenten mi voto y cuenten los que ellos quieran. Y entonces el fraude se va a confirmar y a solidaridad aquí en el exterior. Ese es el verdadero asunto de los $42 del famoso paquete 4x4. Ahora, si estuviéramos organizados, eso no sería una amenaza, porque no podrían manipular nuestro voto acá en el exterior. Pero nosotros no estamos organizados, no estamos preocupados de cuidar el voto. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ellos están preparando, porque saben que en Ecuador ya no tienen la de ganar, porque Ecuador está viviendo el día a día. Le dicen que no hay criminalidad y ahora último hasta estallaron 12 brindados. Matan gente como que fuera ir de cacería aquí a cazar venados. Entonces ya el ecuatoriano en el país sabe que lo que pasa en imagen hacia afuera de seguridad y todas situaciones es una falacia, es una mentira. Entonces no la tienen para ganar allá. Recuerden que ahora solamente tiene el 38% de aceptación el señor Rafael Correa en el país.
No sé qué opinen ustedes. Bueno, pero si es la situación, hermano, entonces yo pienso que es hora de que nos comencemos a organizar. Pienso que nosotros también tenemos que formar un movimiento en el exterior y llamar a las personas a la unión y prácticamente organizarnos, porque de alguna forma tenemos que hacer frente a esta situación política que estamos viviendo para poder, a lo menos, para poder siquiera presentar una moción ante nuestros asambleístas, aunque en realidad no creo que sirva de mucho, pero no hay peor gestión que la que no se hace. O sea, o quizás sí. Entonces yo pienso que ellos se están aprovechando de eso, de saber que aquí nadie está organizado. Aquí no vemos personas o grupos de personas que podemos decir, bueno, hasta aquí, o sea, no sigamos adelante, o miren, estamos organizados y no vamos a hacer una presa fácil para ustedes, ¿no? Chicos, por ejemplo, tú eres una persona que ha estado muy envuelta en todo lo que es el deporte ecuatoriano, ¿no? Y aquí en los Estados Unidos, más que nada, en la ciudad de Nueva York, aquí en México, y aquí en Central. Basándonos en la historia que tú tienes, en lo que tú has podido vivir, te puedo yo comentar que aquí las organizaciones, los representantes, la gente que dice liderar a la comunidad, termina siendo traje y parada, fiesta, comida y fotos. Y cuando tú encuentras una organización sin fines de lucro, porque la mayor parte de organizaciones de acá que defienden a los migrantes son organizaciones sin fines de lucro, así les dan para sus eventos y todas aquellas gritonas y gritones que estaban matando, se acabando en el Facebook al gobierno, acaban algún individuo. Pero si ese individuo les da algo para su organización sin fines de lucro, Se quedan callados. automáticamente se callan. Y los que no, con tal de que les inviten a tomarse la foto junto con las supuestas damas de la sociedad y representantes políticos, ellos piensan y se creen que son del jet set ecuatoriano de los Estados Unidos. Y eso ha pasado también en el deporte ecuatoriano, no me equivoco. Mira, ha pasado en todos los niveles. Y te voy a decir un ejemplo, y tú sabes cómo soy yo digo las cosas con nombre. Mira, no vayamos tan lejos. Eso pasó aquí con el señor Marcelo Arboleda, dueño del Ecuador News. El señor hace 1 año y medio, hace 2 años atrás, era un enemigo acérrimo del gobierno, pues, hermano. Él hacía piquetes frente al consulado de aquí de Queens, pues. Y esos periódicos solamente van a estar criticando al gobierno. Hasta que una vez llegó no sé quién y le propuso que le haga una entrevista a Correa, le hizo una entrevista a Castillo, y luego se dio la tortilla. Pero no terminó el cónsul de Bielorrusia. Allá está. Entonces, hermano, así se dan siempre las cosas. Y aquí, hermano, los días del deporte, que realmente nosotros estamos, como te comentaba, que estamos ahora estamos tratando de organizarnos ahora para pedirle cuentas acerca de qué pasó con ese dinero que mandó el ministro del Deporte para la payasada que hicieron eso aquí en los Estados Unidos de Ecuador, perdón, ¿cómo se llama? Algo así, que armaron torneos aquí de fútbol, torneos de índole y todo. Hermano, y todo el mundo, hermano, la gente, todo el mundo sabe aquí que lo que hicieron fue una pantomima para llevarse toda la plata. Aquí no hicieron absolutamente nada, hermano, aquí nadie hizo deporte. Aquí lo que la gente iba era a tomar y a emborracharse y a pelear, porque casi toditas las noches terminaron en peleas esos partidos. Hermano, trajeron unos uniformes que se rompían con las primeras puestas de los jugadores. Aquí no hubo absolutamente nada. Bueno, yo supe que esos uniformes fueron donados por la empresa petrolera de Venezuela. No, esos uniformes no fueron donados, o por lo menos hasta donde yo sé, eso los trajeron comprados del Perú. No, yo algunos miles de dólares. por ahí me informaron fue que era... Muy buena fuente. No. Porque todos los uniformes, hermano, aquí, a todos saben que aquí nuestros ecuatorianos somos un poquito medio rollizos y bien cuadrados. Entonces, hermano, aquí esos uniformes no le daban a nadie, a menos que no sea un flaco, porque a los gordos, hermanos, se ponían uniformes y se rompían con la primera jugada. Entonces, y por decirte que el día que vino el señor ministro de Deportes, Ceballos, aquí a inaugurar el torneo, hermano, no tiene un equipo, no había ni un equipo inscrito, pues.
los mismos amigos de los supuestos dirigentes que estaban aquí tuvieron que ir a jugar allá y llamó a 4 o 5 amigos de cada lado, por favor, desesperados, porque no había quien juegue, pues hermano, y que nadie les creyó, pues, nadie les creyó, porque todo el mundo sabía que esa era la pandemia para que se dieran el billete. Aquí hicieron aparecer como que jugaron como 500 partidos y no jugaron, pero ni 20, ni 50 partidos, pues. Y la final, hermano, terminó en una puñetita, hermano, que nadie se matan todos contra todos, pues. Lo que supuestamente, hermano, fue para unir a los terminó desuniéndolos y peleando. Porque todo fue, hermano, una desorganización y todo fue un caos. Entonces, incluso nosotros ahora, ya le comentaba, bueno, nosotros queremos aprovechar y decir, bueno, a ver, ustedes hicieron ese deporte, a ver, explíquenos, ¿cuánto dinero se gastaron? Pues, ¿cómo lo gastaron? A ver, enseñen pues Las facturas. La factura, correcto, queremos saber cómo ¿Y durante qué tiempo hicieron esa supuesta liga? ¿Cuántos años duró esa liga? Eso lo hicieron un año o 2 años más, que me hicieron eso. Creo que fue como 2 O sea, años. estamos hablando de $400,000 por año. Porque eso comenzó primero con la red, y cuando estaba Blanca Sara, ella trajo a un delegado del ministro de Deportes antes de que sea Ceballos. Yo estuve ahí y eso fue en New Jersey que se inauguró y supuestamente ellos querían $450,000 para eso. Y ahí es cuando nuestro amigo Luis Castro le cuestionó que cuánto dinero, le decía, pero ¿cómo fue posible que $400,000 traigan ustedes acá? Cuando aquí sabemos de antemano que todos los ecuatorianos no necesitan ese tipo de presupuesto para hacer ningún campeonato, todo el mundo subsidia sus gastos. ¿Por qué no hay inversión ese dinero en niños como en Chones, como en, qué sé yo, en Esmeralda, o allá en el Valle de Chota, que juegan todavía sin zapatos? Entonces, y lo increíble, estoy hablando de Arboleda, ¿no? Es que Arboleda, cuando viene justamente Ceballos a inaugurar, yo estoy en la rueda de prensa que hace en el Sabor Latino, y delante mío, yo tengo la grabación, prácticamente le comenzó a llegar a Ceballos ahí en la rueda de prensa, dejándole saber que no le había pagado las cuñas comerciales que él puso en el periódico y que no estaba seguro que le iban a pagar. Oye, y el ministro era tan inoperante y lamentablemente pues tenemos que decir con poca personalidad, ¿no? Que tenía que haberle llamado la atención en ese momento y decirle, señor Alfredo, creo que usted está haciendo uso de un tiempo y un espacio donde que no se está hablando de negocios, ¿no? ¿Qué clase de dueño de periódico es usted y qué clase de periodista para traerme ese tipo de informe cuando eso tenía que ser a través de otros medios, ¿no? Pero el punto es que encima de que Arboleda les llora, es tan absurdo el ministro que le comienza a hablar como a alabar a Arboleda diciendo que es referente para la comunidad ecuatoriana como medio de comunicación en el deporte. Hazlo. Ya con eso te digo, ¿y quién era el maestro de ceremonias? Era el Macatarrona, o sea, que cuando quieran les podemos preguntar. Y lo que digo, ya, no lo digo porque se me sale de la cabeza hacerle quedar mal a la gente, ¿no? Me recuerdo que con todo respeto al señor Dino Domínguez, de su señora, me invitaron los de la Junta Cívica del Ecuador a un evento donde que se estaba dando reconocimiento a la esposa del señor Dino Domínguez por 40 años de servicio a la comunidad. Yo creo que estaba bien merecido, no soy quien para juzgar eso. Yo que tengo muy pocos años de estar desenvolviéndome aquí en los medios de comunicación y asistiendo a uno que otro vez. Realmente no soy un típico de gusta asistir a todos los eventos que se realizan. Pero a lo que voy es a esto. Había otro señor Aguilar ahí que decía ser un dueño de una gran empresa de grandes 6 casas en Queens. Decía él en su discurso que él quería dejar este legado a la juventud ecuatoriana, esta organización que se tiene a través de la Junta Típica del Ecuador. ¿Tú puedes creer que todo esto, y con mucho respeto al señor dueño de casa, no quiero tampoco desprestigiar a nadie, pero eso era en la parte de atrás de una casa donde que debe haber sido un garaje de carros?
acomodaron para hacer un espacio para este Junta Cívica de Ecuador. Oye, hermano, ¿cómo puede ser que 40 años de servicio a la comunidad se tenga que reconocer sea un cuarto de una yarda de una casa? Y ese delegado que quiere dejarle a la juventud ecuatoriana, oye, es imposible que un joven ecuatoriano que se desenvuelve en un ambiente, por más pobre que sea, quiere ir a estar metido que está dentro de un cuarto que debe haber sido un garaje o una bodega de una casa, diciendo que son los representantes de la comunidad ecuatoriana. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de esta forma? Nunca. Ahora hablamos con nuestro amigo Les Calvo y dice, en España están organizados, están trabajando, están cosas. Oye, lo que están es asustados. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué es lo que acaba de decir el presidente de España, o el señor ministro Rajoy? Que está avergonzado de la corrupción que hay en España. Después de que este país dio cabida a cualquier cantidad de ecuatorianos, porque se veía una economía próspera y que parecía tener un futuro a largo tiempo. Con esa experiencia no creo que están asustados muchos ecuatorianos. No, Wellington, pero... Se está llevando el señor Correa. Pero aquí cabe... Están ganando miles de dólares. ¿Qué pasa cuando esta gente que gana miles de dólares y sacamos préstamos para comprar casas de 200, 150 y 300 mil dólares que tienen sin empleo? ¿Qué va a pasar con todas esas casas? Van a devolver a los bancos. Y la gente que tenía depositado el dinero en sus bancos ganan interés. ¿Qué va a pasar? Ya no les van a poder devolver. Porque no se quedaron con casas que están sobrevaloradas. Casas de 150 mil, ahora valen 250 en el Ecuador. Casas de 60 mil valen 150. Entonces, con ese tipo de problema y esta experiencia que se vivió aquí en los Estados Unidos, que se vivió en España y se sigue viviendo, demostrando que la corrupción allá es algo grave, la gente está asustada. No sé qué piensa ahora con esto, Luis. Bueno, me hizo acordar usted a un chiste o cacho que cuenta siempre sobre los economistas. Y lamentablemente yo pienso que no Correa es el único que maquilla las cosas, sino hay en otros países también estos caballeros de los números. Espero que no todos, porque sí ha de ver a algunos que verdaderamente dignifican la profesión. Pero me hizo acordar a usted la historia esa de que un economista va a pedir un puesto de contador en una compañía. Cuando entra el primero, el gerente le dice, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces el otro dice 4. Por favor, pasen al siguiente. Pasa el siguiente economista y le dice, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Le dice, depende. Le dice, pásenmelo al siguiente. Entra el tercero y nuevamente el gerente le pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y le dice, ¿cuánto quiere que sea, señor? Contratado. ¿No? Entonces, ese es generalmente muchos profesionales que se prestan para ese tipo de show. Y yo pienso que uno de esos es nuestro representante del gobierno, como el señor Correa, porque definitivamente el país está en la quiebra por malas inversiones, despilfarro, ministros o en este caso ex ministros que hasta los cheques y el dinero por último quería tragárselo, ¿no? El famoso primo, bueno, tanta corrupción que ha habido, la narcovalija y tantas otras cosas más que están saliendo. De pronto sí puede ser miedo, Wellington, pero miedo a que entre un gobierno a fiscalizarles como era la función del Congreso, que no ha hecho absolutamente nada, solamente aplaudir y levantar las manos como borregos. Perdón, estoy ofendiendo a los borregos, levantar la mano como zombies, digamos. No es... Pero ahí hay una cosa más grave todavía que eso. ¿Entiendes? Si entra otro partido político ya tradicional de nuestro gobierno, ellos ya se saben todas las mañas. Wellington, aquí hay que hacer... ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar de alguna forma sacar préstamos, endeudar al país y irse llevando el dinero. O sea, bueno, lamentablemente ya sacar más préstamos no creo, Wellington. Sacar más préstamo no creo, porque recuerde que el país está recontra que endeudado. Es más aún, uno de los ex
partidarios del señor Correa, como es Gustavo Larrea, en una publicación en su página pone: no te me hagas el pendejo, ¿no? Dinos dónde está el dinero del pueblo, porque las obras son hechas a base de préstamos. Entonces, si alguien que estuvo cerca... Recuérdate que muchos banqueros, y esto no vamos a desconocer, pero el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, ¿qué es lo que hacía? Se dio cuenta que para tener controlado a los países pobres de Latinoamérica, lo único que había que hacer es prestarles dinero. Entonces, un ejemplo, dice, ¿ustedes cuánto le deben a la China? 8.000 millones de dólares. Ok, nosotros les vamos a prestar los 8.000 millones de dólares y les vamos a dar 6.000 millones de dólares más para que ustedes sigan haciendo obras. Pero ¿qué es lo que pasa? Entran y condicionan todos los minerales, todas las obras, y les dicen, y como nos decían antes, cómo teníamos que hacer nuestro gasto al pueblo en general. Ese va a ser el problema si entra cualquiera de estos otros partidos políticos, si ya de por sí tienen mucha huella. Bueno, Wellington, la situación va a ser difícil para quien sea que entre, ya sea alguien de un partido político contradictoria o una persona que venga con esa voluntad y esa fortaleza para tratar de sacar adelante el país, va a encontrar las cosas bien negras. Lamentablemente este gobierno ha perdido la mejor oportunidad que ha tenido el país para poder dar el salto a ser un país del primer mundo. ¿Por qué digo esto? Porque debe estar dedicado a despilfarrar el dinero. Ya el ecuatoriano o los ecuatorianos estábamos acostumbrados a un presupuesto bajo del Estado. Sí, porque eso es lo que ha venido sucediendo por la mala administración de algunos gobiernos o por la situación de los bancos o de ciertas industrias que han sabido pescar a río revuelto. Con tanto ingreso, Wellington, un buen administrador, una persona con experiencia, alguien que haya administrado alguna vez en su vida, aunque sea, como decía Correa, que no le gustaba un profesor en la Universidad Católica porque después de la universidad iba a administrar un puesto de venta de pollos, ¿no? Pero al menos ese señor tenía la capacidad de administrar algo. Correa, ¿qué capacidad tenía? Ninguna, no tiene ningún tipo de experiencia. Ya lo dijo el ex canciller Terán Terán, el currículum del señor Correa es para ser profesor y a ver si por casualidad le salen buenos alumnos, ¿no? Y voy a ser muy rígido en esa situación, porque el señor se ha portado con el dinero del ecuatoriano como un novato y a todos nos ha pasado eso. Es más, cuando yo era estudiante de colegio participé en competencias de atletismo, entonces era medio fondista y de pronto mi entrenador me puso a correr 400 metros en mi cabeza, no me explicó bien el asunto, no tenía la experiencia. En mi cabeza dije, bueno, si yo soy medio fondista y no tengo tan mal récord, en 400 metros me como la pista. ¿Qué sucedió al entrar a los 100 últimos metros? Definitivamente el cuerpo estaba colapsado, porque no supe administrar bien el tiempo de la resistencia normal de mi cuerpo. ¿Por qué? Por falta de experiencia. Entonces lo mismo pasó a este gobierno, una falta total de experiencia, despilfarro de dinero, perder la mejor oportunidad que ha tenido el Ecuador para poder ayudar y tecnificar verdaderamente la producción ecuatoriana, porque eso ha sido el problema. Algo que yo al principio de este gobierno yo dije, bueno, parece que he estado yo equivocado en la observación que una vez hice del señor Correa, cuando no quería entrar al TLC porque el Ecuador no estaba capacitado. Lamentablemente no entró, pero tampoco hizo nada para modernizar a la producción en Ecuador. Y a largo plazo tuvo que aceptar, agachando la cabeza para poder entrar a los TLC, porque él no ha hecho ninguna negociación. Simplemente aceptó lo que la comunidad europea le ofreció, le dijo, lo toma o lo dejas. Así de sencillo. Y como sabía que el petróleo tarde o temprano se le iba a terminar, entonces, ¿dónde podía meter la mano si no a la producción privada? Y ya lo está despuntando. Wellington, beneficia a muchas personas cuando se lo maneja bien.
porque hay muchos productos en Europa que no se logran hacer por clima o por ciertas situaciones geográficas que en nuestros países sí se pueden hacer. Tenemos cierto tipo de minerales que de vez de mandarlo como materia prima podríamos mandarlo como material terminado. ¿Quién se beneficia de esa comercialización del producto ecuatoriano? Bueno, Wellington, usted me va a decir que las multinacionales, yo diría que todos. O sea, yo diría que todos porque recordemos que las multinacionales también dan trabajo. La situación es aquí regularlos y que la repartición del pastel sea equitativa y que a todos beneficie. Bueno, pero a ver, yo conozco el tema, hermano, yo conozco el tema un poquito más profundo porque tengo familias que son exportadores de plátano en el Ecuador. Hermano, y te digo una cosa, a campesinos les pagan una miseria, pues, hermano. Eso es cierto. Eso es cierto. Con decirte, hermano, que mira, hace un año, 2 años atrás, hermano, la gente comenzó a tumbar las matas de plátano en el Carmen. Yo soy del Carmen, de la provincia de Manabí, por allá, pues, hermano, y la gente comenzó a tumbar, hermano, porque no era negocio, pues, hermano. Hermano, le querían pagar, hermano, una caja de plátano, o sea, plátano verde, que para la gente, hermano, y le querían, hermano, pagar a 80 centavos, hermano, de dólar, pues, hermano. No, por eso 80, tampoco. pues, hermano. Eso Cuando tú tampoco. compras aquí una caja, hermano, en $5 una caja de plátano, pues, hermano. Mira, verá, lo que te digo, hermano, verá, en realidad, o sea, aquí, lo que hay, y yo lo conversado con Wellington, hermano, lo que tenía que haber hecho el gobierno, hermano, es impulsar el agro, hermano, la producción. De acuerdo con Si no usted. hay producción, hermano, si el campesino puede vender sus productos a buen precio, puede coger dinero, hermano, o sea, existe, o sea, tú puedes incrementar la producción, como yo le comentaba, hermano, mira, desde donde yo soy, por ejemplo, hay unas grandes extensiones plataneras, hermano, y es una zona que es privilegiada, ¿sabes? Porque tiene la mayor parte del año, pero igual así, hermano, nosotros tenemos como unos 5 meses de verano, que tú puedes ver que el plátano, o sea, produce mucho menos y que se los poteros, hermano, pero dime tú, no conozco, hermano, en toda la zona, yo no conozco, estoy hablando de una zona súper extensa, no conozco, hermano, de que haya el gobierno hecho una obra ahí entre los campesinos, haya apoyado, como ya le comentaba hoy, hermano, para poner una bomba, para poder, hermano, regar el cacao, como yo quiero hacer en mi finca, hermano, porque yo me doy cuenta, pero como un ejemplo, mira, en este momento, allá en la provincia de Manabí, de la parte donde yo estoy, la producción de cacao ramírez que sembramos, por ejemplo, prácticamente baja en el verano. En esta época baja, hermano, porque no hay agua y el cacao está reguío. Entonces, justo en esta época tú ves el cacao está como a 123, 125, 128 la libra, perdón, del quintal de cacao. Pero hermano, cuando ya viene el invierno, cuando todo el mundo produce, hermano, el cacao baja hasta $75 el quintal, pues, hermano. Entonces, hermano, ¿qué va a precio, hermano? Casi de $50, pues, hermano, aquí en México. Entonces, si el gobierno se preocupa de esto, de que, señores, lo voy a apoyar, voy a invertir, o sea, ¿qué quieren ustedes? Vamos a buscar la forma de regar que ustedes puedan producir este cacao cuando la producción, o sea, cuando la producción decrece o cuando la producción mundial decrece, para que ustedes puedan coger mucho más dinero. Entonces, hermano, la cosa cambiaría. Entonces, la gente, hermano, tuviera deseo de seguir invirtiendo en el campo. Hermano, el campo se está quedando sin jóvenes, hermano, ya la gente nadie quiere porque, hermano, el hombre que vive en su finca, él no quiere que su hijo sea finquero, pues. Ya te digo, los padres de la ciudad, que estudian el colegio, que van aquí, que se van a Guayaquil, ya no regresan, pues, hermano. ¿Quién va a regresar, hermano? Eso pasó con nosotros somos 3 hermanos, hermano, y ninguno regresó al campo. Creo que por acá, mi hermano vive en Quito, el otro día en Guayaquil. Hermano, este viejo y la vieja, todos ahí en el monte. El señor que nos cuida de la finca, nosotros, hermanos, 3 hijos. Lo mandó a la ciudad. Y él ninguno quiso regresar. La hija buscó marido por allí, se quedó y nunca más regresó. Está él solo con las mujeres. Entonces, hermano, el campo se está quedando, hermano, sin juventud de trabajadores. ¿Por qué? Porque no existe, hermano, la producción, o sea, no es rentable. Hermano, no es rentable el campo. ¿Por qué no es rentable el campo? Porque no hay el apoyo de la tecnificación de parte del gobierno. Hermano, allá todavía se cultiva como hace, hermano, 150 años. A la criolla. Entonces, hermano,
Yo el otro día leía un artículo acerca de los chinos ayer, hermano. Allá creo que en la China una hectárea de arroz, hermano, produce como 200 quintales. Cuando llega a producir de los ríos van a poner, hermano, máximo 70. Y no solamente eso, sino también le hacen producir pescado a la hectárea de arroz. O sea, pero tú tienes, te pongo, hermano, un ejemplo. Eso quiero que tú entiendas. O sea, hermano, entonces, ¿por qué la China, hermano, produce 200 quintales una hectárea? Y acá, hermano, en el grupo 70. O sea, están que producen 3 veces más. Por eso, obviamente, ellos pueden meter los arroz lo venden más barato y sale más rápido porque pueden tomar los precios, pues, hermano. Entonces, en el Ecuador la gente dice, yo quiero, pues, no es negocio van a producir. Y te digo una cosa con el plátano. Hermano, el plátano no era negocio. Imagínate tú, y te lo pongo de ejemplo, que mi primo es exportador de plátano, es una compañía de exportación. Y él me decía a mí, ñaño, a veces a mí me da pena con los campesinos, porque él se ganaba, muchas veces se ganaba, hermano, $3 en caja de plátano, y a su le pagaba a 90 centavos. O sea, hermano, el que trabajó, el que hizo producir la tierra, el que exportó, que sacó el aire trabajando, hermano, coge la tercera parte del que solamente lo vende. Entonces, hermano, aquí está el problema de nosotros. El problema está, hermano, en que no hay un incentivo a la producción agrícola del Ecuador en todos los niveles. Allá, hermano, allá no incentivan, hermano, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero a mejorar su ganado. Bueno, entonces es una cosa, que en Ecuador hay un déficit de leche, de no recuerdo si son como 200.000 litros diarios, que muchas veces la compañía, y esto lo sé porque tengo una buena amiga que es gerente de Tony, hermano, hay veces en el verano ellos tienen que importar la leche de Colombia o de Venezuela para cumplir para poder producir todos los yogures y todo lo que ellos hacen, todos los lácteos. Pero bueno, pero entonces, ¿por qué puede pasar eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí hay dos cosas. No, ¿qué es la respuesta sencilla para eso? Kiko. Mira, lamentablemente los líderes que salieron del campo, los líderes campesinos, no tuvieron la visión ni tampoco la lucha clara de lo que es defender a la plata. Simplemente se dejaron comprar en el camino. Por eso yo les decía que los tratados de libre comercio, según la historia de lo que se cuenta desde el primer tratado de libre comercio, jamás benefició a ningún país pobre, a ningún país dueño de ese producto acá en Latinoamérica. Porque pasa de las transnacionales. Recordemos que el gobierno hace también su negocio ahí. ¿Con quién hace el gobierno sus negocios? Con sus más allegados. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, en este mismo momento, el juez. Uno de los jueces que se ha beneficiado enormemente en este gobierno. ¿Quién es el único comprador de bebidas como whisky y esas cosas? Canciones de miel, habano, como poner un ejemplo. O sea, él es a nivel nacional. Otra de las cosas, ¿quién es el que tiene las ensambladoras más grandes en el Ecuador? Otra vez el jury. ¿Quién es el que distribuye los casos? Otra vez el jury. Wellington, y ahí... ¿Quién tiene los bancos del jury? ¿Quién tiene los seguros? El jury. Entonces, una familia, un grupo, de pasar de ganar más de 100 millones al año, ahora comienza a ganar $1.000 billones al año, en un país de ser multista. Entonces, ahí tú puedes darte cuenta que estamos completamente equivocados en la forma que trabajamos los tratados de libre comercio. Encima de que se nos llevan los productos completamente baratos, todos los insumos que vienen del extranjero, a través de estos tratados de libre comercio, que muchas de las veces, como les pagan estos gobiernos para hacer estos tratados, es importado, pero los mismos que exportaron estos productos. Entonces, estos productos importados a los precios del precio, nos ganan, llegamos a tener que tomar vendiendo un mejor precio. Y cuando llega que un producto barato, vamos a ver costaba a doble o a triple de precio. Entonces, este tipo de cosas es las que se tiene que detener. Y como tú dices, el problema principal también es que en el campo no se ha certificado. Hablábamos con Luis inclusive de que el ejército ecuatoriano debiera tener a los conflictos 3 meses máximo de servicio militar obligatorio y que debieron de ellos quedarse por lo menos 3 años y ser técnicos en algo, técnicos agricultores, técnicos de metal mecánica, técnicos mecánica automotriz. Entonces se va a ver una diversidad de profesionales
donde que van a comenzar a tener la oportunidad de ser dueños de sus propios negocios, porque no se puede sacar un grupo de profesionales para que busquen trabajo. En este caso, como tú hablabas del campo, ¿cómo no te gustaría a ti que, por ejemplo, unos técnicos en sembrío de café y plátano llegaran al Carmen y dijeran, señores, para que nosotros estudiamos esto, cuánto les produce su tierra? Ok, un ejemplo, dice, les produce $100 por hectárea. Esa es la forma en la que nosotros hemos venido trabajando. ¿Qué les parece si nosotros les rentamos y con un contrato de 10 años les ofrecemos los mismos $100 mensuales que ustedes sacan y nosotros nos vamos a llevar la diferencia? ¿Por qué? Porque ellos van a venir de una forma técnica, como hablaste, del arroz de la China. Y siempre esas ideas del gobierno no las ha implementado. No ha dado espacio a que la juventud no llegue como solamente el campo, sino que llegue como compañía que saquen un verdadero provecho al campo y a todo lo que se puede hacer como industria ecuatoriana. Y eso me lo van a poner por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Así es, Wellington, hemos hablado de eso y hemos tenido, de mi parte, he tenido la experiencia por la zona donde viví en Europa, cómo aprovechaban hasta el último metro de tierra y lamentablemente no podemos echarle toda la culpa al gobierno en ciertas cosas. Como dijo aquí el compañero Kiko, es verdad, no hay ese apoyo, pero no ha sido solamente ese gobierno, ha habido desde gobiernos anteriores y otra cosa también, y volvemos al tema, la unidad. La gente del campo a veces tiene resentimientos entre familias y ese también ha sido uno de los problemas de que no han podido organizarse en comunas que puedan defender la venta o la venta del producto que producen. Entonces hay muchos factores, hay muchos factores. Otro también que no mencionó es la parte del gobierno, aparte de ayudar a mejorar la producción, o sea, a modernizarla. También buscar los mercados, porque si no hay mercado, también de qué vale tener el producto masivamente. Lo único que se va a lograr es bajar el precio del mercado, pero no, porque no hay mercado donde meter el producto. Y ya hemos visto el tipo de asociados que ha tenido este gobierno, que ha tenido Cuba, perdón, dígame. Wellington, es que lamentablemente estamos hablando de, digamos, en el Ecuador 11 millones que están allá. Sí, 11 millones de ecuatorianos que viven en el continente. Generalmente en el mercado no es lo mismo que tener un mercado de más de 100 millones de personas, no como es en los Estados Unidos, en la misma Europa. Dígame. Mucho lote 1, mucho lote 2, creo que si no estoy mal, fue construida para 40.000 familias. Multiplicado por 4, póngale por 3, son 120.000 personas que viven ahí. Si usted va a Guayaquil y me dice que mucho lote 1, mucho lote 2, tienen todos los espacios para adquirir productos del campo, sería una verdadera suerte para toda esa gente. Inclusive la transportación pública es bien eficiente para todas esas áreas donde que ellos hicieron estas grandes ciudadelas. Tampoco hay industrias que den fuentes de trabajo a estas personas. Eso quiere decir que obviamente su capacidad económica es limitada. Sí, Wellington. No tienen la capacidad de consumir. Pero ¿qué pasa si hubiera un engranaje entre la gente del campo, la gente de la ciudad, produciendo, teniendo la capacidad económica? Sí, Wellington, o sea, es correcto. Sí, es correcto lo que usted dice, Wellington, pero lamentablemente el mercado es muy limitado si vamos solamente al consumo interno. Por un lado, otra, si hay multinacionales que compran, lamentablemente no al precio que debería de pagársele a los agricultores por el tiempo, por el trabajo que dedican. Entonces se llevan prácticamente el producto clase A para la producción de sus productos y lo sacan muchas veces afuera. Y si usted va a los mercados actualmente en el Ecuador, ya prácticamente el producto que se vende en los mercados nacionales es el rechazo por un lado. Dos,
Y como yo le dije, hay que seguir abriendo los mercados, no cerrándolos. Por ejemplo, tocamos el tema de las bananeras. Hay dos multinacionales que hay en Ecuador muy fuertes, las cuales ya no han renovado contrato con las haciendas bananeras, porque como en las relaciones entre los dos países, especialmente con el socio más grande que tenemos, que como es los Estados Unidos, no están bien, y hay un poco de impuestos que se están perdiendo y beneficios que se han estado perdiendo por la falta de negociación. Entonces estas grandes multinacionales lo que han hecho es simplemente no renovar contratos de compra para estas bananeras y pasarse a lo que es Costa Rica, la parte de El Salvador también que están produciendo, que no es, como dijo el amigo que lo tuvimos aquí en la radio, los ecuatorianos sabemos cultivar el banano, no hay un mejor agricultor para el banano como el ecuatoriano. Pero las grandes multinacionales no ven eso, lo que ven es que se vea bonito, aunque no sea el tamaño apropiado, pero que se pueda comercializar y lo venden. Entonces estamos perdiendo todo ese mercado por falta de verdaderas políticas de negociación para hacer crecer primero los socios económicos que ya tenemos. Y a través de hacer crecer el mercado de los socios económicos que ya tenemos, comenzar a tratar de abrir otros mercados. Pero el país, en el actual gobierno, lo que ha hecho es prácticamente ir cerrando los mercados que han estado tradicionalmente adquiriendo nuestros productos e ir a promocionarle en sitios donde ni siquiera el vaso de agua quieren comprarle. Entonces eso también perjudica al agricultor. Entonces como no ve lo rentable el país para poner impuestos, porque eso es lo que se ha caracterizado este gobierno, entonces nunca va a sacarlo del subdesarrollo a nuestra población agrícola. Pero, hermano, te hago una acotación ahí. Mira. Dime. Yo conozco, te voy a contar la historia, por ejemplo, de mi tierra. Listo. Hace 25 años, por ejemplo, que la gente exportaba el plátano. ¿Tú sabes qué pasaba con el rechazo? Se perdía. Así es. Se perdía por camionadas de rechazo del plátano. Hoy en día ya no se pierde. Hermano, hay una empresa, hermano, que te compra hasta el último plátano. ¿Y sabes qué lo hace? Fritar. Y lo exporta a Miami para que lo haga chifle. Entonces, hermano, pero... No, ya mismo lo hacen chifle. Te cuento que una de las plantas está en Durán y yo las visité justamente, como tú dices, compran lo que no se embarca. Y eso yo lo conozco porque con mi padre transportábamos de las bananeras hacia el puerto el banano. Entonces cuando no pasaba la de esta calidad se... Sí, pero ese banano, yo te hablo desde el plátano, por ejemplo, que es acá en Manaví. Entonces, mira, este señor, hermano, emplea como ya, tiene como 150 personas trabajando en su empresa, porque él compra todo el rechazo de la zona y lo exporta, el plátano pelado lo exporta, tú sabes, yo sé que es de Miami y ahí lo hace simple, pues no lo hace. Ese alimento, por ejemplo, ¿por qué no hacer lo mismo, por ejemplo, con el cacao? El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que mira, el gobierno, en lugar de vender el cacao en pepa, ¿verdad? ¿Por qué no vendemos nosotros el cacao ya procesado? O sea, digamos, hay chocolate de cacao, chocolate en pasta. Bueno, ya hay una planta que han abierto en Esmeraldas, ¿ah? Hay una planta que está abierta en Esmeraldas, en una comunidad esmeraldeña, que se dedica justamente ya a dar ¿cómo se llama? Yo conozco. Sí. Sí, pero eso realmente, hermano, es casi, lo sabes, como a nivel artesanal. No es un nivel, ahí tocaste ese es el punto. Nosotros no hemos salido de lo artesanal. Aquí en la radio, y disculpa que te interrumpa, el cónsul López, si no me equivoco, cuando yo le reclamé de que las famosas tarifas y todos los aranceles que estaban poniendo de prohibición, más parecía para beneficiar a un grupo de industriales ecuatorianos, más no se les obliga a desarrollarse, que verdaderamente desarrollen a un nivel de que puedan competir. Bueno, se puso molesto y por último me dijo que yo hablaba mal del producto ecuatoriano y nunca voy a hablar mal del producto ecuatoriano. Me siento orgulloso nosotros somos exportadores mundiales número 1 en banano, en camarón, nuestro atún, el mismo cacao, estamos considerados como el mejor del mundo. O sea, tenemos muchos beneficios, pero no estamos industrializados. Ese es el punto clave. No hemos quedado en la parte artesanal.
y me habló de los famosos jeans de Pilileo, pero los de Pilileo no creo que estén ni capacitados para abastecer ni el mercado nacional, peor para poder entrar a competir con otro tipo de jeans. Y Es que, Luis, lo que le hablamos de salud, ¿se acuerda con ese profesor universitario y lo mismo con Jorge Miranda? Lamentablemente, la filosofía de nuestra comunidad es dejar que otros también piensen por ellos. Entonces, ¿qué es así lo es. que pasa? No se logra la integración como en este caso Kiko está poniendo la experiencia de estos niños que compran todos los rechazos para exportar para Miami. Entonces, como no hay estos técnicos, no hay esas personas que realmente encaminen todos estos productos del campo en un beneficio directo al campesino, obviamente nosotros nos vemos expuestos en este tipo de consecuencias, en de que un gobierno quiere controlar automáticamente todo lo que se hace en el país y no termina controlando absolutamente nada porque deja en las manos de los que siempre han estado explotando a nuestro pueblo. O sea, 4, 5, 10 ricos o 20 familias que terminan controlando los productos de exportación y de importación. Y los países que firman los tratados de libre comercio, ¿qué es lo que hacen? Ponen condiciones. Una de estas condiciones, y las que usted puede recordarse que Correa dijo que ya no va a existir más patentes en el Ecuador, sobre todo en la medicina. ¿Por qué razón? Porque si usted lee la historia de lo que es los tratados de libre comercio, muchas compañías europeas en este tratado de libre comercio entraron a Ecuador a todo lo que es el oriente ecuatoriano y a descubrir todo lo que es nuestra flora y fauna y cómo se podía producir medicina. Entonces, en base a eso, ellos pusieron patentes a diferentes tipos de plantas porque nosotros no podemos hacer medicina siendo que somos dueños de nuestras propias plantas. Bueno, Wellington, hay... Eso va en cadena de todas Verá, estas cosas. verá Wellington. Y que nos pertenecen. Los puentes se construyen por otras compañías de extranjeras, carreteras, hidroeléctricas y una infinidad de cosas con los famosos tratados de libre comercio. Porque ellos creo que están de forma que serán los primeros opcionados a contratar los proyectos que tenga el gobierno. Wellington, pero eso también hay... Se hacen a un lado. Mire, pero eso también, bueno, es buscar la forma. Le voy a traer un ejemplo muy sencillo, lo que pasa en Europa. Usted sabe que el champán, generalmente cuando usted habla de champán, estamos hablando de producción francesa o sacar el permiso a los franceses para poder producir champán, ¿sí o no? Son los únicos que pueden llamarle a un jugo de uva, a un licor de uvas con gas, champán. Entonces, ¿qué han hecho los otros países? Han cambiado simplemente el nombre. Por ejemplo, en Italia el champán le llaman Prosecco. Lo mismo en España tiene otro nombre, en Alemania tiene otro nombre, pero ellos producen champán. Entonces también es el asunto de que nosotros nos cerramos en algo cuando hay muchas otras formas de poder salir con lo que necesitamos hacerlo. Vamos al fondo del asunto, no, a la base del asunto. Los líderes, los políticos y lo que comenzamos como tema de conversación en este programa del día de hoy son los que nos tienen aquí. Bueno, eso es cierto. Pero eso es que, como usted dijo, si Correa sabe cualquiera de estos dos que están en el mismo círculo vicioso es lo que nos va a resolver como pueblo. Sí, porque si seguimos la parte democrática, ¿a quién le tocaría coger el gobierno? Al vicepresidente. Si no hacemos el vicepresidente, a la famosa presidenta de la Asamblea, que ni siquiera el bachillerato ha terminado. ¿Qué quiere que Hidrobo acabe con ella después de lo que dijo? Lo enojado que estamos. La presidenta de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea felicitó a Cuenca hoy por su fundación. Cuando ella tenía que haberla felicitado por la independencia. Claro, por eso también. Es independencia. El 12 de abril creo que es la fundación de Cuenca. Pero hoy día fue el día fue el hazme reír en todo
en todas las redes sociales. Imagínese usted como una presidenta de la Asamblea Nacional puede cometer tremenda equivocación. Bueno, recuerde lo que mandó a comer a los ricos, ¿no? Bueno, parece que le está haciendo efecto a ella. Como la nueva rica. pero mira, pero digamos que, ok, yo le estaba diciendo, ok, entiendo, pero ya se supone que tiene que haber personas, o sea, que están ahí, Oiga, es que los asambleístas y los asesores son de la misma escuela. ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque, ¿sabes? Eso es un poquito, eso es hacer quedar mal prácticamente a todas las personas. Bueno, no, entonces, como yo decía, esto es una persona que terminó solamente el colegio, que debería saber todo en el colegio. Bueno, por ahí dicen que ni siquiera el colegio ha terminado, ¿ah? Que no ha tenido necesidad por pasar por aulas de alto nivel, pero la capacidad y la visión para ver las cosas y no cometer las equivocaciones, tomando como referencia lo que tú habías dicho, que el abuso del un pequeño conocimiento o la forma como tú dijiste de hacer unos chistes a las personas, ¿no? Ajá. Yo te digo que para mí el abuso es fortaleza. Sí, nuestra debilidad. Claro, lo primero que les digo a los empleados que vienen a trabajar conmigo, o mis compañeros de trabajo, les digo, lo primero que digo que tienes que aprender aquí conmigo es que cuando tú crees que te la sabes todo, es cuando comienzas a cometer las equivocaciones. ¿Por qué razón? Porque tú comienzas a descuidar por exceso de confianza. Digo, aquí la mayor parte de mecánicos, si digo por mis talleres han pasado señores mecánicos, les he visto cometer equivocaciones porque ellos creen que ya lo están haciendo en memoria todo bien, pero ahí es cuando ese exceso de confianza les hace cometer las equivocaciones. Bueno. Eso es lo que les está pasando a muchas personas en este gobierno. Viendo esa prepotencia del presidente y que él es un doctor honoris causa y que no es, y que es el otro, y que es por aquello. Entonces, nosotros también se dan de gente ya ilustre que les ha llegado desde arriba del cielo pues un rayo de bendiciones y que su capacidad se vuelve ya indiscutible. Te digo que el otro día después te estaba contando de cierto ciudadano, que no voy a decir el nombre, pero estaba ahí queriendo ser representante de un partido político acá. Alguna vez me reclamó diciendo que él es un profesional en el periodismo y que titular, ¿no? Pero no puedo caer mentiroso que la noche digo, parece que no, aquí se apenas que terminó el colegio, entonces qué periodista, qué tal, esa es la labor cerebro. Entonces, me das cuenta, pero si el tipo hubiese mantenido la humildad y hubiese dicho, bueno, yo trabajé con una revista y tengo conocimiento para hablar de esto, hablar del otro, y uno se va preparando, pues, y dice camino, se siente camino adelante, todo lo que vas caminando se vuelve más autodidacta. No necesariamente tienes que pasar por la universidad, pero manteniendo la humildad y manteniendo siempre el hecho de que nunca dejas de aprender y que en el momento menos pensado, si tú te crees que te lo sabes todo, vas a cometer una equivocación. Estoy seguro que los asesores de esta señora te tienen que haber dicho, mira, para todo lo que tengas que dar como declaración, tenemos que tener ya estructurado el programa del día. Pero como esta tipa tenía esa vida, no siguió el consejo. ¿Qué le pasó? Se le olvidó que era la independencia de cuentas y salió diciendo la fundación. Entonces, ahí yo creo que también hay un exceso de vanidad, ¿no? En cuanto a ella, crees que se la sabe todas, porque con todo el respeto y a las personas que nos escuchan, yo lo he escuchado en más de una ocasión sus discursos y realmente es digno de sacarse sombrero la elocuencia y la forma en la que ella presenta las cosas. Entonces, ¿cómo se lo puede algo tan sencillo? Así es, eso es cierto. Ella tiene bastante, como dirían los chicos, bastante labia y bastante saliva ¿Sí para o no? masticar máchica. ¿Cómo se le puede algo tan sencillo? Es que el asistir a los seminarios chicos te da un muy buen ángulo de lo crítico que uno puede ser de ciertas cosas hasta con uno mismo, ¿no? Y eso es algo que siempre lo pongo en mi contra, ¿no? Digo,
no te creas saber todo, porque siempre con alguien vas a aprender algo. Y lo que sabes, pues, como mismo, que a veces tengo mi carácter un poquito fuerte, ¿no? Un poquito impulsivo, pero no es que me crea absolutamente nada de lo que como pequeño conocimiento uno va adquiriendo. Pero esto nos da una nueva lección a todas aquellas personas que de una u otra forma estamos en los medios de comunicación y tenemos la oportunidad de llegar a algunas cosas, ¿no? Siempre manteniendo el espacio al que puede cometer unas equivocaciones y la humildad con la que uno tiene que decir siempre a todos aquellos que de alguna forma les respaldan lo que hacen como trabajo voluntario y comunitario. Así es, Wellington, eso es cierto. Me hizo acordar de algo usted, pero bueno, mejor lo contamos eso en otra ocasión. Otro programa. En otro programa, sí, en otro programa. No sé qué tenga más que acotar nuestro compañero. Bueno, sí, de verdad que a veces uno, yo siempre, y recuerden esto, y las personas que nos escuchan, y se lo voy a repetir, recuerden esto, el abuso de nuestra fortaleza es nuestra debilidad. Cuando nosotros usamos de lo bueno que hacemos, prácticamente eso se vuelve en contra nuestra, que viene siendo nuestra debilidad y por aquí perdemos todo lo que se ha ganado. Y creo que lamentablemente, tengo que decirlo así, lamentablemente, pues esto ha llegado a pasar en el gobierno que tenemos actualmente y yo pienso que ya le llegó la hora y pienso que ya las personas pues han despertado como Día Cruzado Nacional y dije, bueno, el señor Correa educó a las personas, cambió el sistema educativo, trató de mejorar todo. Entonces, Pero el ahora educativo lo hizo para mal, mi estimado amigo. de una forma u otra forma, bueno, algo se mejoró viendo desde diferentes perspectivas, pero hablemos de MSR y por fin de lo que era las universidades, colegios, escuelas. En cierta forma, yo le digo una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, como yo, mira, por ejemplo, yo voy a poner un caso, ¿verdad? Y le digo, y pasa, por ejemplo, y yo, cuando yo pongo un ejemplo, créanme, porque lo viví y conozco la situación. Cuando voy a mi tierra, que me la vi, y veo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, anteriormente, usted veía que los profesores no asistían, había los niños no estaban sin maestros, de 6 maestros para la escuela, pues llegaban 3, luego llegaba el día martes, llegaban los días jueves, los doctores que llegaban a hacer el servicio rural nunca estaban, o sea, siempre había algo y no había. Hoy en día, como está, ya no es así. Hoy en día, me contaba una amiga que realmente fue doctora allí, me dice, no puede faltar un día porque si para no esa mala suerte llegue el inspector ese día, estoy botada del trabajo. Y también le ganaba el sueldo más o menos, estaba hablando del sueldo como de 1.000 al mes, ¿verdad? Haciendo el año rural. Mis padres, entonces nadie quiere perder. Entonces, en cierta forma sí existe, por ejemplo, eso de los profesores. Ya no pueden faltar ni un día, o sea, el lunes tienen que estar todos porque no saben, en el momento que llega el inspector y les pasa vista y alguien no está, pues si no está justificada su falta, créanmelo, está votado, se fue. Entonces, en esa parte sí es bueno, pero lo que le quiero, o sea, tratar de decir es que esto que hizo él, por ejemplo, para el bien de la universidad, y le digo porque mi hijo se acaba de graduar también de ingeniero. Entonces, cuando yo le pregunto, él se graduó de ingeniero en contabilidad y auditoría, le digo, hijo, ¿qué te parece el sistema? ¿Está bien? Dice, papi, lo mejor que pudo haber pasado. O sea, lo mejor que pudo haber pasado es toda esta reforma que hubo del sistema educativo. Pero, ¿qué pasa ahora? Entonces, pero todas estas personas que se han preparado en estos últimos 6 años de gobierno, que tengan que ser universitarios y que han hecho sus posgrados y todo, pues en cambio ya se les ha abierto los ojos, pues entonces ya no pueden aceptar que un profesor no tenga de cierta manera el dictador, pues. Entonces él está siendo víctima de su propio éxito, pues. Está siendo víctima del propio trabajo que él hizo para ganar al país, pero la gente se da cuenta que no es así. O sea, él tiene que haber evolucionado junto con lo que él creó, pues. Entonces la gente que se da cuenta que no es lo mismo que antes, que sí,
que sí se puede mejorar, o sea, sí se puede salir adelante. Bueno, mi estimado amigo, No de la forma como lo que ahora. bueno, le voy a contar algo, así de sencillo y sin muchos bombos y platillos. Usted sabe que la Universidad Estatal de Guayaquil era un caos total y completo. Y esa universidad retomó su prestigio a la entrada del señor Roldós Aguilera, León Roldós. Como rector de la universidad logró hacer muchos cambios, o sea, se pudo hacer, lamentablemente no total y completo. Entonces, si un rector de una universidad puede hacer cambios para mejorar, debería de haber esos cambios también de parte del ¿cómo se llama? Del presidente, que es la máxima autoridad del Estado, supuestamente, ¿no? ¿Y por qué le digo que no ha sido para bien? Primero porque se ha cerrado universidades, debes de tomar ese elemento para poder mejorarlos y poder mantener la educación para todos. O sea, no para unos cuantos. Mire que cuántos miles de millones de dólares está gastando la universidad que están haciendo ahora último solamente para 140 alumnos, no para más, que han comenzado esa universidad. Si usted va a las mallas curriculares que mantienen las universidades, especialmente las universidades particulares, de cierto, usted se ríe. Usted se ríe cuando y eso lo hablo con base, porque yo estuve estudiando en la Espíritu Santo, en Derecho, y justamente me encontré que por último me querían hacer estudiar cocina, me querían hacer estudiar equitación, tai chi, por internet. Y aparte de eso, ¿qué tiene que ver ese tipo de actividades extracurriculares con la materia de derecho? Y lo mismo sucede con otras carreras. Entonces, ese es el asunto que ha sido solamente maquillaje y todo tipo de noticias, pero en fondo, en la profundidad del sistema educativo, no ha habido ningún cambio, mi estimado amigo. Lo único que ha habido es reducción para poder mantener al pueblo más ignorante. Que sí, que hay las escuelas de milenio, ya le dije, en la época del señor Sixto Durán se mantenía el mismo esquema, se construyeron las famosas unidades matrices, lo mismo, eso es lo único que me falta confirmar, que hasta el día de hoy no he logrado hacerlo, y lo digo así claramente, es ver si es que verdaderamente las famosas unidades o colegios del milenio o escuela del milenio son de dinero del Estado o son de dinero de entes internacionales como lo estaba manejando el señor Sixto Durán Ballén. Entonces hay muchas cosas que este gobierno se engloria, pero es que las situaciones no son tan reales como ellos lo pintan. También tengo a dos hijos en la universidad y me explican el asunto. No ha cambiado absolutamente nada. En la Universidad Estatal de Guayaquil, la ineficiencia de los docentes y de la parte administrativa sigue igual o peor que antes. Ya salió el famoso interventor a decir que necesita un año más. Lo mismo que salió el presidente de la República a decir que yo sé, y eso me da por mi profesión, de un cambio pedagógico se lo puede hacer en 6 años, no en menos. Y más, sí, se podría mejorar y más, pero para ver un verdadero éxito en 6 años, este gobierno ya tiene 8 años. Y salió a los 7 años y medio el señor presidente a decir que para poder ver un resultado de su gran trabajo en educación se necesita mínimo 20 años. Más los 8 años de gobierno, estamos hablando que el país necesita cerca de 28 a 30 años para ver su primer resultado. ¿Usted cree que eso es un cambio real y profundo? Estimado Bueno, amigo, sí, eso es... mira, dentro de mi punto de vista no creo que, o sea así, pero por ejemplo, yo ya tengo 25 años en este país, realmente ya estuve lejos, pero sí le voy a decir, en mi época de estudiante, ¿verdad? Fuimos a la universidad y todo. Yo tenía un compañero, por ejemplo, que dejó de estudiar en la ciudad de Machala y se fue a estudiar a Guayaquil. Yo estudiaba leyes. Y bueno, ya falleció mi gran amigo. Hermano, pero yo me recuerdo que él se graduó de abogado créamelo, y él pasó dando botellas de whisky todos los años. Entonces, y eso pasa en el estado de Guayaquil. Y yo le digo una cosa, y yo siempre lo cuento de manera de chiste, hermano, pero es una realidad. Y yo voy a comentar esa anécdota para que, en forma de una forma jocosa. Después de tantos años que yo estaba aquí, y bueno, yo vine cuando estaba como el cuarto año, quinto año, yo vine para acá. Y yo regreso como a 2 años y tenía su propio estudio jurídico y todo, ¿no? Entonces yo le digo, y luego le digo el nombre, se llama Francisco Ortega Vanega, y no tenía su huella fallecer hace unos años. Y yo le decía Panchito, de cariño. Entonces llegó un día aquí Panchito me invita a su oficina, mira, yo tengo una oficina aquí, hermano. Entonces yo, ahí al calor de los tragos, porque éramos como hermanos, le digo, Panchito,
dime con confianza, ¿cuántos juicios tú has ganado? Porque, hermano, yo sabía que él de saber no sabía nada. Entonces él me dice a mí, mira, ñaño, me dice, te voy a enseñar cuántos juicios he ganado. Y el tipo me anda y tenía un aparador grande con todos cajones y lo abre y tenía montones y montones de carpetas. Pero, hermano, yo noto algo raro, hermano, cada carpeta no tenía más de 10, 20 páginas, ¿no? Digo, pues déjame de aquí pensando una carpeta, pero ¿por qué estas páginas? Digo, ¿por qué todos estos juicios? ¿Y todos son ganados? Sí, todos son juicios ganados. Digo, ¿y por qué están flacas las carpetas que no hay ni hoja ni nada? No, me dice, hermano, es que mira eso. A mí no me gusta litigar con nadie. Si yo tengo una muy particular forma de ganar mis casos, además yo no perdí un caso. Entonces yo me casé por escuela, digo, ¿cómo es? Entonces digo, obviamente, yo sé cómo pasó todos los años él de año, ¿no? Regalando cosas y por ahí sin estudiar. Entonces me dice, mira, me dice, yo cuando viene un cliente, yo le digo a él, después que me cuenta su caso y todo, yo le escucho, yo le cojo, de hecho estaba por la consulta, y le pregunto de frente, hermano, ¿cuánto tiene usted para gastar en este caso? De frente. Si él me decía a mí que el caso se tiene para gastar de 500, 2000, 1000, lo que sea, dice, yo le pregunto, ¿eso es lo máximo que se puede gastar? Usted tiene, se puede decir, me dice, perfecto. Dice, yo hago el escrito, y le digo, mire señor, diga después de 3, 4, 5 días, que yo de la respuesta, yo lo busco. Entonces yo hago el escrito, lo presento, voy al paso del juez y todo, ustedes voy del juez, le digo, señor juez, dice, mire, para este caso hay $2000. 1000 para usted, 1000 para mí. ¿Se puede o no se puede? Si el juez me dice se puede, pues ya está hecho y hacemos el trato. 1000 para usted, para mí. Y si el juez me dice no se puede, yo voy a mi cliente y le digo, ve amigo, no se puede. Así me den 3000, 5000, no se puede. Y punto, aquí está, acabado el caso. Vaya otro abogado que lo tiene. Y si así me han ganado todos mis casos. Y te digo una cosa, esa es, y te digo, y me lo digo, es la realidad. Así es, yo te digo amigo. una cosa, yo tengo familias que son abogados, hermano. Mira, yo tengo 7 abogados en la familia, pero de los 7 abogados, solamente uno sabe su profesión verdaderamente porque se la puede en cuenta y ya es doctor de leyes. Los demás abogados no es aquí, hermano, no saben hacer ni un escrito. Cuando sienten que ninguno trabaja en la profesión. Y te hablo que se graduaron hace unos cuantos años atrás. Entonces, no, ahora no estoy diciendo que todos los abogados son así, no lo estoy diciendo. No, todos, Digo, así es. pero sí es, o sea, sí antes era una constante, hermano, que siempre que salían, hermano, quizás 10 vivían de la profesión. Y yo, te digo, en mi familia tengo ingenieros, doctores, o sea, tengo una prima doctora que es la única que vive de la profesión. Pero ni siquiera, tú sabes, o sea, vive tan bien que digamos. Y he hecho un montón de posgrados y todo. Entonces yo digo, ¿cuál es el motivo, hermano? Pero hoy en día, por ejemplo, hermano, mira a hacer la duda, sale a la universidad, hace cursos con el Estado, y ni bien termina los cursos con el Estado de auditoría, trabaja con la empresa. ¿Cuánto le pagan? No le pagan tanto, pues gana como $1000 al mes. Ella no es tanto que digamos, pero hermano, está bien, pues. Entonces, te digo, o sea, entonces, ¿por qué? Porque todo el proceso que tú pasas para graduarse, para dar sus tesis, y pasar todos los cursos de auditoría con el Estado, hermano, fueron durísimos, pues, y tenés que dar los primeros puestos para poder seguir avanzando. Entonces, te lo digo yo por experiencia, o sea, que acabo de ver a mi hijo, me dice, papá, ahora hay que estudiar. No, ya te digo, yo no sé porque yo ya estuve tantos años aquí, en mi tiempo no era así, en mi tiempo era más fácil, pero te digo, o sea, si veo que me van a dejarlo, pues digamos, por lo menos a nivel universitario, esa es la impresión que dan ahora, ¿no? Esa es la impresión que da ahora. No, exactamente. Recordemos que este gobierno se basa en eso, en dar impresiones. Recuerda de la parte criminalística mismo, dice que todo es cuestión de, ¿cómo es que dice, decía el ministro? Se me fue la palabra que decían estos caballeros. Algo como el punto de óptica que se vea. No sé si Wellington se acuerde cómo decían sobre la delincuencia en el Ecuador. Por un largo tiempo decían que era todo cuestión de... se me fue. Señor. Definitivamente se me fue la palabra, de la palabra que ellos utilizaban. Pero es todo puro maquillaje nomás. No, ellos utilizaban una palabra para decir que no existía, que era solamente cuestión de enfoque, que la prensa corrupta es la que mantiene los altos índices de criminalidad y todo ese cuento. Y si se ven las estadísticas reales, no las que hace el gobierno, hay
criminalidad increíble. Es más aún, ya le digo, ahora último, algo de película, hicieron estallar 2 blindados. O sea, entonces ya estamos hablando de delincuencia de alto calibre. Bueno, como tiene que también, o sea, en todo sentido los tiempos han cambiado, hermano. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en mi época ¿sabes? Nadie sabía lo que era un sicariato, ¿sabes? Entonces, pero, o sea, los tiempos cambian para mal, o sea, no todos los tiempos cambian para bien, ¿verdad? O sea, los tiempos cambian para mal también, y eso se ve en todas partes. Y estamos hablando de que... Sí, hermano, pero una pregunta para ti. Dime a qué sabio se le ocurre, sabiendo que estamos rodeados por países que lamentablemente tienen el sicariato, la criminalidad bastante alto, abrir las fronteras sin tener ningún tipo de cuidado. Aquí dicen que no, las cárceles ecuatorianas están más llenas de ecuatorianos. Claro, pues si es de Ecuador debe de haber una mayoría, pero aún así hay que medir el porcentaje de delincuentes del extranjero que se están arrestando. De cada 129, el 99% son extranjeros y los demás son nacionales. O sea, eso da un indicativo de dónde está el problema. Bueno, recuérdense que un país que está con bonanza, eso es lo que sucede. Sucede en este país, sucede en diferentes partes del mundo, pero bien, la conversación y el programa ha sido sumamente interesante. Sabe que hemos tenido casi como hora y media, ¿no? Así es. Te quiero agradecer aquí Luis, quiero agradecer la oportunidad también que nos da en el programa de Tratar Ciudadano. Como usted puede ir ya por ahí, está hablando el jefe de la casa, mi perrito. Y acabo de llegar todo este camino, hemos venido con ustedes pues conversando de estos temas que son muy interesantes para nuestra comunidad. Obviamente nosotros no somos unos técnicos ni los especialistas ni en política ni en economía, pero de acuerdo a nuestras vivencias damos nuestro punto de vista con todo el respeto y la consideración para quienes nos escuchan y nos siguen a través de Radio Latino 2. Así que con esto no sé si nos podemos despedir, Luis. Yo creo que sí. El miércoles tenemos el programa de mecánica. De mantenimiento y mecánica, tanto de carros como de boilas y aire acondicionado de casa, ¿no? Así es. Sí. Invitamos aquí a las personas que nos acompañen el día miércoles. Que va a estar muy interesante ahora el programa. El tema. Excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar a despedirnos. ¿Qué tal nuestro compañero Kiko? A ver si comienza con sus palabras de despedida. Adelante, Kiko. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Gracias a Wellington y a Luis por esta noche, por debatir un tema interesante para la comunidad, porque realmente siempre es interesante hablar de temas que realmente edifican y que dan una perspectiva de la situación política y económica del país. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. Gracias, Wellington. Luis, muchas gracias, muy amable, pues nuevamente invitándoles a todos los amigos del día miércoles 7:30 de la noche, ahí en la 108-18 de Roosevelt Avenue, ahí en la 108 Avenida. También agradecerles la oportunidad que me da nuevamente el grupo de jóvenes alcohólicos de Brooklyn y Queens. También nos van a estar acompañando ahí para darles un espacio de los 5 minutos para que pasen el mensaje a todas aquellas personas que sufren de la enfermedad del alcohol y la droga. Pues teníamos este programa como 3 años y ahora ya estamos retornando nuevamente con ella, casi en un espacio de unos 6 meses. Entonces, como siempre digo, pues sirves para servir, sirves para vivir. Muchas gracias, muy buenas noches, Luis, y será pues hasta el día miércoles, si nos sigue a través de Radio Latino. Así es, Wellington. Bueno, y de mi parte también muchísimas gracias. Espero que no la hayamos aburrido mucho o preocupado más de la cuenta. Son perspectivas y opiniones que nosotros tenemos analizando. Como dice, no somos profesionales en el ámbito, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo tratando de informarnos lo mejor posible. Así que muy buenas noches con todos. Que Dios los bendiga y como siempre digo, que no falten esos alimentos en su hogar. Muy buenas noches, nos estamos viendo el próximo programa.
Bye.